Bueno, pues aquí tenemos el programa administrador de los monitores. Primero tenemos un array list de los clientes que se van a conectar, otro de los puertos. Después tenemos las instrucciones que se van a enviar a los monitores. Posteriormente tenemos las direcciones IP de las que provienen las solicitudes de los monitores y los datos básicos de destino, los horarios, la puerta de abordaje, número de andén, número de autobús. Estos son strings donde ya están codificadas las salidas y los anuncios. Tenemos un hilo de procesos. Tenemos el socket y el objeto donde se van a recibir las peticiones de los monitores. Posteriormente tenemos una instancia a la clase servidor. Posteriormente el número de cliente conectado. Tenemos una instancia de planificador de salidas, que es esta clase, y es lo que va a tener por defecto son algunas salidas con la opción de agregar más salidas. También tenemos un gestor de anuncios, que es este, y tenemos el constructor para inicializar los componentes del administrador de los monitores. En esta instrucción se solicita que se coloque la ventana centrada en el escritorio. Posteriormente se inicializa ID del cliente, se crea un hilo de tipo server, se manda a correr el hilo para que pueda atender las solicitudes de los monitores. A la hora de hacer las pruebas es necesario que se conecte primero el servidor para que una vez esté disponible el servidor se reciba las peticiones de los monitores. Todo lo contrario no funcionaría. Posteriormente tenemos que se le asigna un icono al tarea. Después tenemos un objeto planificador de salidas. Que lo podemos quitar. Vamos a revisar el método inicializa cliente. En esta parte de la clase agrega un -1 al array list cliente conectados a puerto, y en dirección IP lo pone nulo y se regresa. Una vez inicializados, cuando posteriormente corre un hilo de tipo de server, aquí lo que hace es inicializar el server, inicializa el ID del cliente. Aquí se crea un ciclo infinito que corre constantemente para verificar recibir paquetes. Primero crea una instancia de petición con un buffer de 1000 bytes. El tamaño de la petición, crea instancias correspondientes. Cuando recibe una petición, lo que hace básicamente es enviar un mensaje que recibe una petición y después trata de desglosar la instrucción.
En caso de que la petición sea diferente de N, que es cuando un monitor se desconecta o se cierra a propósito. Después envía recibo, envía petición, la IP de donde proviene la petición, el puerto y la lista de instrucciones que está recibiendo. Y manda un mensaje de monitor esperando respuesta. Además, en lista al cliente, vemos en lista cliente, aquí lo que hace es que si un puerto está en -1, le asigna el puerto y la dirección IP del monitor que está recibiendo la petición del servidor en la posición I. Entonces lo que hace aquí es que mientras esté -1 en la cuestión de puerto y además la dirección esté en nulo, porque puede que el primero, el segundo, el tercero esté ocupado y haya uno disponible, pues entonces recorre y donde haya alguna de estas condiciones es donde enlista al cliente. O sea que para que se enliste correctamente se debe de conectar el monitor de puerta 1 en secuencia, el 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente. Después está la opción de asignar un ID al cliente. Esto es para identificarlo y poner un mensajito de monitor 1, monitor 2, monitor 3, monitor 4, etc. Una vez que ya está enlistado el monitor, entra a lo que sería el ID de puerta y se pueden enviar los datos. Cuando una vez ya está esto listo, va a decir monitor 1, por ejemplo, y entonces en los eventos tenemos que si el número de clientes es mayor a 0, entonces va a obtener el puerto en el array list de puertos en la posición 0, la dirección IP en la posición 0. Posteriormente prepara los datos. Preparar los datos tiene otros métodos: cargar destinos. El método cargar destinos lo que hace es primero cuenta las filas de nuestro planificador de salidas. Destinos T es una instancia de nuestra tabla que tenemos en planificador de salidas. Obtiene el valor en la posición A, en la columna 0. Obtiene el string de lo que contenga la columna 0. Si nos vamos al planificador de salidas, en esta parte estarían destinos en esta hora, en la columna puerta de abordaje, número de andén y número de autobús. Entonces carga cada uno hasta andén. De ahí ordena las salidas para que estén desde 0 horas hasta 23 horas con 55 minutos. De esa forma, las salidas se empaquetan y se pueden interpretar de manera adecuada en los carruseles. Aquí va comparando la hora del array list con la hora en la posición siguiente, en la posición I+1. Entonces va comparando uno a uno para ordenarlos adecuadamente. Posteriormente lo que hace es
en destinos T, que sería la tabla. También los ordena. Esta parte funcionaría solo si nuestro planificador de salidas está abierto. Si está minimizado, no se ve reflejado. Entonces tenemos hasta ahí. Posteriormente, una vez que ya ordenó las salidas, empaqueta las salidas. Este es un método interesante que lo que hace es que va leyendo los destinos y va poniendo esta cabecera para poder identificar cada una de los datos. Y si además el índice de donde está leyendo la información +1 es menor a destinos, al tamaño del array list de destinos, lo que va a hacer es agregar esta cabecera de ampersand, que va a permitir identificar que haya otros destinos con los datos correspondientes. Una vez termina, a salidas data le asigna lo que recopiló H. Y pues estos son mensajes para saber lo que va a haber de salida, qué tamaño va a tener nuestro paquete en cuestión de bytes. Después de esto vamos a empaquetar los anuncios. Y en paquete anuncios lo que va a hacer es recorrer la tabla de anuncios. Tenemos aquí anuncios T. Entonces obtiene el número de filas y además si hay algún otro anuncio pues le agrega un ampersand, un carácter ampersand para identificarlo. Y una vez que ya están empaquetadas las salidas y anuncios en nuestras variables correspondientes, nos vamos a nuestro evento de tipo mouse en el botón de enviar datos, y lo que hace es, una vez empaquetados los datos, el code al paquete que va a mandar le va a poner un 1 porque proviene de nuestro visualizador 1, de nuestra primera posición. Le agrega un porcentual, un carácter porcentual para identificar que van a ir separados los datos. Primero el orden sería de quién proviene o a qué puerta es su destino. Después va a ir los datos de salida, el carácter separador y los anuncios, cada uno separado por el carácter porcentual. Y de esta forma nuestra información va codificada. Y de esta forma ya va separada y bien estructurada la información que enviemos para que se interprete de forma correcta. Igual aquí de esta manera funcionaría básicamente igual, solo cambiaría el puerto y la dirección IP, o solo cambiaría también el código. En el caso para el botón del visualizador 3, el puerto en la posición 2, dirección IP. Una vez que ya estén enlistados para el evento del botón enviar 4, o los obtiene desde la posición 3 y hace lo mismo, y es lo único que cambia. Se preparan los datos,
se agrega el código 4, que quiere decir que va a ser para el monitor 4 de la puerta 4, nuestras salidas y nuestros anuncios. Y básicamente esto sería todo por parte de la clase administrador sys. Lo que restaría es explicar los eventos de administrador de salidas. Entonces tenemos nuestro objeto para que sea visible nuestra clase planificador de salidas y para nuestra clase gestor de anuncios. Y pues esto es una clase muy sencilla. Nuestro planificador de salidas tiene nuestro objeto destinos T. Y pues lo primero se carga la clase, se crea un objeto de tipo modelo para que en el modelo se le asigne el destino, hora, número de puerta, número de autobús, número de abordaje, todo eso. Y se insertan algunos datos por default o por defecto, que serían algunos datos que va a contener nuestra tabla por defecto de salidas. Una vez que esto ya está listo, también tenemos una opción de agregar algún destino, y aquí tenemos la forma en que lo agregamos. Creamos un array list, bueno, un arreglo de tipo string, donde en la posición 0 agregamos el destino. Si se dan cuenta, este se llama indes, y así sucesivamente, inhr, min, y así. Entonces estos datos que se seleccionan los cargamos en el arreglo de tipo string, y finalmente agregamos la columna, bueno, le agregamos la fila para que se inserten en la fila esos datos. En la posición 0 se agrega destino, en la posición 1 se agrega hora y minuto, en la posición 2 la puerta por la que se va a abordar, el andén y el número de autobús. Y finalmente este modelo al que le agregamos la fila lo asignamos a destinos T. En cuestión de gestión anuncios, es básicamente lo mismo. Primero tenemos nuestro modelo de tabla, le agregamos estos datos, deshabilitamos para que no se puedan editar directamente de la tabla. Estos datos van a estar por defecto, y aquí también tenemos una opción para agregar algún anuncio, igual que se hacía. Y bueno, esto sería todo por parte del administrador. Ahora vamos con el carrusel visualizador. Bueno, pues continuamos con el carrusel visualizador. En esta parte tenemos algunos array list como instrucciones, destinos, completos, array list para destino, hora, próxima salida, puerta de abordaje, número de número de autobús. Estos son para que sea una lista en esta parte. En esta parte para las próximas 5 salidas. Así que por eso es de tipo etiqueta, en donde vamos a mostrar las próximas salidas. A estas etiquetas le vamos a asignar los destinos y hora de salida. Después tenemos el socket del servidor, algunas banderas. Bueno, el socket con el cual nos vamos a estar comunicando, y las banderas para saber si está conectado. También tenemos una instancia para el tiempo y para la fecha, una instancia para calendario, un objeto
para saber si se va a abordar por alguna puerta, y un temporizador se va a encargar de verificar si ya se tiene que abordar, y está programado para que se verifique 10 minutos antes de cada salida. Si corresponde a la puerta de abordaje, 10 minutos antes le va a notificar que se está abordando. Entonces esta es una bandera para verificar esa parte, para que cuando falten 10 minutos envíe el mensaje por la puerta correspondiente. Aquí tenemos 3 temporizadores, vamos a ver para qué funciona cada uno. Aunque algunos de estos temporizadores no los estoy utilizando. Bueno, algunos sí, como puerta de abordar. Bueno, y ID del cliente. Así que voy a quitar los demás. Nada más dejamos ID del cliente y quitamos el resto. Ok. Tenemos un hilo para cerrar la conexión y otro hilo para el cliente, para que esté verificando los paquetes del servidor. Entonces primero inicializamos todos los componentes que contiene este frame. Posteriormente asignamos un icono que tenemos por aquí. Después verificamos que si está conectado, cree una instancia. Si no está conectado, crea una instancia al hilo T que va a crear un hilo para que el cliente verifique los paquetes del servidor, y corremos dicho hilo y ponemos la bandera en verdadero para que ya esté conectado al servidor. Pero para eso les comentaba que primero debemos tener el servidor activo. En caso de que no esté activo, pues obviamente no va a ser la conexión exitosa. Después tenemos la posición donde se van a colocar los anuncios para que los anuncios, bueno, esa posición va a ser igual al ancho de el panel que tenemos aquí. Esto va a ser para que estas letras que estén en los anuncios recorran de derecha a izquierda. Entonces de esa forma vamos a hacer que se muevan. Después tenemos instancia para que la hora se esté refrescando cada 200 milisegundos. Se va a estar llamando a este temporizador. Inicializamos el temporizador. Además, este temporizador de horas auto también va a ser el que va a estar moviendo a nuestros anuncios. Después tenemos que se inicializa. Creamos también una instancia al temporizador 3 que sirve para el abordaje, pero se corre cada un segundo. Se estaría verificando. Ahora sí, tenemos un evento que es para cuando se cierra la ventana o se quiere finalizar la ventana de donde se va a mostrar la información de las salidas. Y cuando eso suceda, pues va a tratar de comunicarle al servidor que se desconectó. Después tenemos nuestro evento para el temporizador de actualización de hora y fecha. Lo que hace es crear las instancias correspondientes, por ejemplo, de fecha y de hora. Input time es esta parte y se va a estar actualizando según el tiempo actual
Después tenemos input date, que igual va a tomar la fecha en este formato día, mes y año. Finalmente tenemos que si posición del anuncio, que es una variable básicamente, más la etiqueta de anuncio, ADS se llama la etiqueta. Obtiene el tamaño del texto y lo multiplica por 13. Entonces verifica los caracteres que tiene y además los multiplica por 13 para que nos permita, en base a pruebas se determinó que era 13, para que de esta forma pase de derecha a izquierda todo el texto. Y entonces, cuando esa condición se cumple, lo que va haciendo es recorrer hacia la izquierda la posición de la etiqueta y va haciendo ese efecto de moverse hacia la izquierda. En caso contrario, entonces pone nuestra posición de nuestro anuncio hasta la derecha. Y de esta forma se va moviendo. Aquí lo que hacemos es agregar el texto que contenga nuestra variable anuncios y se le asigna una posición de nuestro anuncio según corresponda la variable post AD. Entonces continuamos bajando a nuestro evento de salidas para el temporizador 2 para que actualice las próximas 5 salidas. Entonces aquí tenemos nuestro panel salidas y primero removemos todo lo que contenga. Lo que contenga el panel salidas se quita y se actualiza cada 1 segundo. Panel salidas obtiene el ancho y el alto del mismo panel y entonces crea aquí una lista, borra la lista de salidas también, que es de tipo etiqueta. Aquí tenemos algunas etiquetas X y entonces crea una lista de las próximas 5 salidas y se le asigna en el eje X, se asigna 0, en esta parte se colocaría la etiqueta hasta en el eje X, o sea 0. Después en el eje Y se multiplica alto por Y inicial, que vale 0.5 para que básicamente no sea mucha la diferencia. Posteriormente se le asigna un ancho que ocuparía todo el panel de salidas desde este extremo hasta este otro extremo. Y finalmente el alto se multiplica por el 18% del panel. Después centramos nuestro texto. Esta instrucción nos permite centrar nuestro texto hasta el centro, aunque nuestra etiqueta inicie desde
un extremo hasta el otro, nuestro texto siempre se va a mostrar centrado. Después tenemos la fuente y tamaño. Finalmente tenemos asignar el texto de la próxima salida en la posición y de la array list. Y la lista de salida sería de tipo etiqueta, una array list de tipo etiqueta que va agregando cada etiqueta hasta terminar. Y finalmente ya inicial se le va agregando un 20%. Lista de salida es de tipo etiqueta. Y ya inicial siempre va a ir sumando un 20% para que si la primera se colocó por aquí, la siguiente se coloque en un 20% más abajo, 20%, 20% hasta el final. Y enliste las 5 salidas próximas. Finalmente tenemos que al panel de salida se le va agregando la lista que se creó de etiquetas en la posición correspondiente desde 0 a 4. Y en realidad pues serían 5 próximas salidas. El panel se refresca y finalmente se envía este método de próximas salidas, pero antes de eso anterior a ello requiere un índice que nos va a indicar desde dónde. Vamos a ver. Primero obtiene el índice. Y este método lo que nos indica es en qué índice. Lo que hace es comparar la hora que obtiene del array list con la hora actual y compara si la hora que tiene el array list es mayor a la hora actual, y el primer dato que encuentre es el horario de la próxima salida. A partir de ahí, y teniendo en cuenta que explicamos que los datos que se envían del servidor ya vienen ordenados, entonces a partir de que obtiene ese índice, hace instancia a próximas salidas. Si no encuentra ninguno mayor, retorna que la próxima salida sería la que se encuentra en la posición 0. Si ya son las 11:50 de la noche y la próxima salida está programada para las 12:05 de la mañana o 12:10, entonces lo que regresa es la primera que encuentre de nuestro array list hora. Por eso es que retorna 0 en caso de que no encuentre ninguna mayor. Bueno, a partir de las instancias que tenemos, comprueba la próxima salida y aparte monitorea abordaje. Si está la bandera de abordaje, si esto es verdadero, va y comprueba el abordaje. Y este abordaje lo que tiene es que en la posición índice, igual para obtener el índice, primero verifica cuál es la próxima salida y verifica que sea por la puerta en la que se está visualizando. En caso de que sea la puerta, lo que va a hacer es obtener la hora en minutos, y para poder comparar, lo que hice fue convertir los minutos
Para ello multiplico las horas por 60 y le sumo los minutos. Y de igual forma lo hago con la hora a la que está programada las salidas o la próxima salida. Y posteriormente hago las comparaciones. Si minutos de la próxima salida es igual a 0 y minutos actuales es igual a 1430. Esto es para comprobar si la salida es a las 12 de la mañana y la hora actual es 23:50. Porque si multiplicamos 23 por 60 y le subamos los 50 minutos, nos da un total de 1430. Y estos son casos especiales en los que no podemos hacer una comparación de minutos de próxima salida con minutos actuales. La otra condición es para cuando la próxima salida sea a las 12:05 y la hora actual es 23:55. En todas las demás opciones vamos a comparar si minutos de la próxima salida menos minutos actuales es menor o igual a 10. Entonces, esto significa que la diferencia de minutos de la próxima salida y minutos actuales va a estar dentro del rango de 10 minutos, donde ya se supone que antes de los 10 minutos deben de estar abordando. Envía un anuncio y le agrega al final un separador, la próxima salida, donde sería destino y horario, andén, autobús, y enviaría que se está abordando actualmente. Y a partir de ahí empieza a correr nuestro temporizador abordaje. Temporizador 3 es para abordaje cada 1000 milisegundos, y lo que hace es que cuenta segundos y pasados los 10 minutos la bandera la vuelve a poner en verdadero para que verifique. En esta parte la bandera se pone en falsa, aunque desde este temporizador de salida se mande llamar abordaje. Si está en falso, la bandera de abordaje ya no va a entrar y va a esperar 10 minutos. Pasados los 10 minutos, ¿por qué son 600? Porque si multiplicamos 60 por 10, entonces nos daría 600 segundos. Y cuando nuestro contador de segundos llega a 600, anuncios sería igual a anuncio del servidor, para que ya no tenga la parte de abordando en la puerta de tal destino con tal número de andén y número de autobús, y la bandera de abordaje se vuelve a poner en verdadera para que siga verificando. Finalmente nos vamos a ir a la clase cliente. Aquí se crea una instancia de socket. Por defecto tenemos localhost, pero para probar con una red local se tendría que consultar la IP del servidor, la IP local del servidor con ipconfig, y nos dice aquí que la IP del servidor sería 192.168.1.66. entonces aquí tendríamos que meter la IP del servidor, que sería la anterior. En caso de que lo vayamos a correr de manera local o para hacer pruebas, ponemos localhost, pero para verificar o conectar con un servidor, pues tendríamos que verificar la IP del servidor con ipconfig en el cmd. Y cuando el servidor envía un paquete, primero lo almacena y desglosa la instrucción por el separador que habíamos indicado de porcentual. Una vez de desglosar la instrucción,
manda a interpretar la instrucción. Código 1 es lo primero que se manda al servidor, es el código. El numerito de a qué puerta corresponde. Y entonces input date sería igual a lo que contenga ese código, que es el que indicaría qué puerta es. La ID del cliente sería igual a ese dato convertido en algún entero. Después desempaquetamos la instrucción. Desempaqueta lo que hace ir separando nuestras próximas salidas con este carácter que es el ampersand, y finalmente enlista los anuncios. La instrucción va a venir en la posición 2 de este array list. ¿Por qué? Porque también instrucción posición 0, posición 1, posición 2 para los anuncios. Instrucción en la posición 2, enlista anuncios. Vamos a buscar, aquí está. Y el separador de enlista anuncios lo que haría es que cuando encuentre ese separador, pues separe los anuncios, los ponga en esos corchetes y los asigne a la variable anuncios. Una vez que enlista anuncios ya está, entonces anuncio servidor los asigna a anuncios. Entonces, como el temporizador de anuncios se corre cada segundo o cada 200 milisegundos. A ver, vamos a ver, no estoy seguro. Este estaría corriendo cada 200 milisegundos. Se está actualizando mucho más rápido. Entonces, una vez que se enlista los anuncios, guarda los destinos, y este método lo que hace es meter nuestros datos en cada array list correspondiente: destinos, hora, número de andén, número de autobús. Y cuando encuentra esta cabecera que programamos del parte del servidor, en esta parte de por aquí, en el servidor le indicamos que nos iba a separar los datos por estas cabeceras con el carácter numeral, y va separando por destinos, hora, puerta de abordaje y número de andén. Y lo va agregando. Cuando una última vez el número de autobús lo obtiene de palabra, porque al final no le agregamos una cabecera al final del número de autobús, y todo esto lo guarda en destinos full, o sea que hace una lista de los destinos completos con la información completa de cada destino. En fin, tenemos que, una vez que se guardan los destinos, y después mandamos a llamar a próximas salidas para que sea una lista de las próximas salidas, y el temporizador está verificando dichas salidas. Se va a estar corriendo cada 1 segundo, y pues básicamente habríamos explicado todo eso. Ahora voy a explicar el evento para que se cierren los hilos y envíe una solicitud de cierre al servidor. Primero detenemos el hilo 1, el hilo 2,
o bueno, los temporizadores. La bandera, esta nos sirve para que no estemos esperando paquetes de nuestro servidor. Entonces se pone en falso y cliente deja de correr porque ya no hay más instrucciones hacia abajo y ese ciclo se cierra de ese hilo y pues se termina la forma de correr a nuestra clase cliente para que ya no reciba nada del servidor. Y luego inicializamos una nueva tarea que se llama administra tarea, y administra tarea lo que hace es llamar o enviar un paquete al servidor de que se termina la conexión del cliente que tiene ese número de ID correspondiente, y hace lo que recibe el administrador de los monitores, y pues lo que hace cuando recibe el servidor es limpiar el espacio. Aquí tenemos que si la instrucción es diferente de él, cuando no sea diferente de él, lo que recibe es la instrucción y manda una notificación de que se finaliza el proceso de la tarea. Voy a conectar mi computadora porque ya se le está agotando la carga. Ok. Y finalmente limpia el espacio. Y es todo lo que hace. Una vez que se finaliza la forma de correr, cierra la conexión y se sale. Termina ahora vamos a hacer una prueba para correrlo y ver qué tal funciona. Corremos el administrador primero, después vamos a correr nuestro cliente, vamos a enviarle los datos porque ya nos apareció. Una vez que ya los enviamos, si nosotros cerramos el visualizador o el monitor, vemos que se limpia. Corremos de nuevo y en cuanto una vez se corre el monitor, ya se pueden enviar datos. Vamos a cerrar y a correr más instancias. Vamos a correr una nueva ventana. Vemos que ya nos aparece, ya se listó el monitor 2. Está. Vamos a probar hasta con 4 monitores. Enviamos la información. Falta solo un monitor. Vamos a correrlo. Y ya tenemos nuestro cuarto monitor en el cual se enviaron los datos. Aquí nos dice que la próxima salida es a Morelia. Nos dice que el autobús que sale a Morelia a las 2:10 ya está abordando. Y nos da el número de andén, el número de autobús. Si nosotros verificamos en nuestro administrador de salidas, si vemos que Morelia está programado a las 2:10 en la puerta 2, la puerta 1, en la puerta 2 sí aparece, en la puerta 3 no aparece, en la puerta de abordaje 4 tampoco aparece, solo aparece en la puerta de abordaje número 2. Y pues así es como funciona. Vamos a cerrar algunas tareas. La 3, la 2, la 1 y dejamos la 4. Y vemos que nuestro administrador de monitores ya se borraron. Si lo cerramos, pues nos dice las tareas que se finalizaron. Pues
De esta forma funciona. Cerramos. Podemos ver nuestro administrador de anuncios. Y esto sería todo de cómo funciona. Y posteriormente voy a grabar un video conectando dos computadoras diferentes, tanto del servidor de un lado como el monitor va a estar en otra computadora en una red local. Vamos a correr el administrador. Aquí me equivoqué. Vamos a correr el administrador de los monitores. Aquí ya está el administrador. Ahora vamos a correr el cliente de este lado. Vamos a ver que ahorita va a aparecer la puerta una vez que se establezca. Vemos que ya apareció ahí el monitor 1. Entonces ya le podemos enviar los datos. Enviamos y vemos que ya aparece. Si yo cierro, por ejemplo, voy a correr otra ventanita aquí. Vemos que son las 2:06 y ya apareció aquí el monitor 2. Vamos a enviar los datos y vemos que el monitor 2 nos sale aquí y que además nos manda que en el monitor 2 nos manda que hay una salida a Morelia abordando. Morelia 210 de número 7 autobús y nos da el número 5075 está abordando. Y si nos vamos al monitor 1 vemos que en este monitor no nos muestra esa información. Si yo cierro el monitor 1 vemos que de este lado vemos que el monitor 1 se desconectó. Si cierro el monitor 2 vemos que desaparece y pues esta sería una forma de conexión local. Lo único que se edita es la dirección IP que ya había mencionado anteriormente, tanto del administrador de la tarea como de la clase cliente que es para recibir la información. Nada más editamos en lugar del localhost la dirección IP.